¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por atendernos en el día de hoy. Y esto es una oportunidad especial para entender qué está sucediendo en Miami. Saludos desde Miami, mi nombre es Oscar Morales Jr. y espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Vamos a, como dicen en América, jump in directamente a lo que son los números. Esto, como puedes ver, es la ciudad de Miami. Esto para muchos de ustedes que han venido acá es conocido. Esto es directamente downtown. Hacia acá, hacia el otro lado, para allá tenemos Brickell y aquí tenemos donde juegan baloncesto, que es en esta parte de acá, y este es el puente que va directamente a lo que son los cruceros. Esto es directamente downtown, esta vista de algunos de los atardeceres en la tarde en Miami, pero usted vino aquí porque está interesado en los números, por lo tanto no perdamos más tiempo y vamos directamente a los números. En el día de hoy vamos a tener ciertos cambios en la parte de la presentación, simplemente para asegurarme de que ustedes tengan la información correcta y que está dicho de la forma correcta para que se pueda entender. Después de 23 años de estar enseñando real estate para tener la licencia en el estado de la Florida y haber entrenado a más de 35,000 licenciados en este estado por los últimos 23 años, tengo la posibilidad de poderles presentar en el día de hoy este reporte del segundo trimestre. Y tengo que darle crédito a ISG World, que ha creado este reporte, y al señor Craig Stonekick, precisamente, donde nos ha permitido poder utilizar su reporte para poder explicar qué sucedió en los primeros 6 meses del 2024 en Miami. Entonces es un reporte basado en números y tenemos que entender de que en este momento estamos en tiempos inciertos a nivel mundial y normalmente nos basamos mucho en lo que es la mitad del reporte, hablar sobre lo que es el inventario o lo que se llama en inglés el supply, y la otra mitad del reporte hablar de la demanda. Sin embargo, vamos a hablar en este reporte y nos vamos a basar sobre todo en lo que es el supply, qué inventario existe en el estado de la Florida. Hay algunas noticias que han salido del Wall Street Journal que habla de la nueva ley con respecto a los condominios. Este reporte vamos a hablar de tres condados, que es el Miami-Dade County, el Broward County y el Palm Beach County. Tengo otro video en el cual, si usted lo necesita, por favor déjemelo saber. Con mucho gusto hablo de las distintas zonas en el área de Miami-Dade County hasta Broward County para que usted pueda entender un poco lo que es la geografía y la dinámica de la zona, del área. Sin embargo, enfoquémonos en este reporte que hay noticias que salieron en mayo de este año y en junio, en el cual la ley de condominio cambió completamente. Y vamos a dividir este reporte con tres tipos de condominios exclusivamente que existen. Y esta ley es a raíz de que se cayó una torre, como ustedes lo saben, hace un par de años, y fue por fallas estructurales. Entonces, estos condominios viejos, ahora pasó una ley, no es local, es una ley estatal, que todos los condominios viejos tienen que tener una reservas para reemplazo y tienen que reparar obligatoriamente sus estructuras. Esto hace que existe una crisis a nivel de condominio en el estado de la Florida, y específicamente vamos a hablar de dos cosas en el día de hoy. Una es los condominios existentes, ¿verdad? Y qué sucede si los van a comprar en la segunda parte o no, lo que llaman un buyout. Cuando lleguemos a ese momento lo voy a explicar. Por lo tanto, hay una crisis a nivel de condominio en este momento, lo vamos a ver a nivel de números, qué comprar, dónde comprar y cuáles comprar, ¿no? Entonces, el MLS tenemos a nivel de reventas en tres condados, que ya dije que es Miami-Dade County, Broward County y Palm Beach County. Vamos a hablar de esos tres. Y aquí quiero mostrarles a ustedes la importancia exclusivamente de los números. Tenemos desde el primer trimestre, Q1 del 2023, Q2 2023, Q3 2023, y este es el total de condos listados en Miami-Dade County, Broward y Palm Beach County. Esto es pre-COVID.
como han visto, y el total de actividades para el momento de hoy, tenemos una cantidad sustancial donde en el Q2 tenemos alrededor de 20.293 condominios. Vamos a dividir esa cantidad de condominios y de inventario que tenemos en este momento, ¿verdad? Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos llegando a los niveles de pre-COVID. Pre-COVID teníamos 22.000. Ahora, en este momento, tenemos 20.293 condominios listados exclusivamente para inversión, para vivir, y vamos a dividir un poco esa data para ver cómo funciona. ¿Qué sucede? El total de las actividades vamos a dividirlos en tres, el total de esos condominios, los que tienen menos de 10 años, los que están entre 10 años y 30 años de edad, y los que tienen más de 30 años de edad. ¿Qué sucede? La ley obligatoriamente va a afectar mucho a los que tienen más de 30 años. De 10 a 30, algunos de ellos, más de 30 años definitivamente, porque tienen que tener unas reservas obligatoriamente para reemplazo. Y si ustedes ven, en el primer trimestre del 2024 teníamos 810 condados listados, son listing activos. En el segundo trimestre, 709. Y ya vamos a ver cuántos de ellos se vendieron o no. Los que están entre 10 y 30 años, tuvimos 2.133 en el primer trimestre, 1.788 en el segundo trimestre. Y para mayores de 30 años es la mayor cantidad que tenemos, que tuvimos listados 15.759 y 17.796. Aquí lo tienen dividido por cada uno de los condados. Ahora, ¿qué sucede? En el primer trimestre versus el segundo trimestre, el total de actividades de condominios listados, y esto es algo muy interesante para menos de 10 años. Miren esto. En el primer trimestre tuvimos 812 condominios listados. Sin embargo, se vendieron 713. Mire qué interesante. De los 812 se vendieron 713, prácticamente todos. Y volvieron a entrar 709. ¿Ok? Total, se adicionaron 610, es decir, se vendieron 713 de los 812, se adicionaron 610 para el segundo trimestre, lo que hizo un total de 709 en el segundo trimestre listado. Un promedio de ventas de 237 unidades mensuales. Entonces, el estimado inventario es de 3 a 6 meses. Eso es con los condominios 10 años de edad. Siguiendo con eso mismo, entonces, tuvimos una apreciación. Mire qué interesante, una apreciación de un 9% con respecto a el año pasado. Es decir, que en el tercer trimestre y el cuarto trimestre, si esto continúa de alguna manera, los inversionistas van a estar extremadamente satisfechos. Sobre todo si le añadimos algo extra adicional, que posiblemente puede ser la devaluación de la moneda o la protección de capital de colocarlo en los Estados Unidos. Esta data hace que todos los condominios de 10 años de edad o menos sean los condominios más atractivos. ¿Por qué? Vamos a ver entonces en el segundo, en la siguiente categoría, que es la categoría de 10 años a 30 años de edad. Fíjense algo, qué interesante. Estos condominios, muchas personas hoy en día viven en estos condominios. De hecho, este caballero Craig, el que crea este reporte con toda su organización, que tiene muchos años de experiencia, así como nosotros también, comienzan a analizar bien la data, y él comenta que él vive en un condominio que está entre 10 y 30 años de edad, y su special assessment, es decir, el pago extra adicional que tuvieron que colocar porque la ley dice que tienes que tener reservas para reemplazo, lo cual antes los condominios no lo tenían, le aumentó, pero ya se pusieron al día. Fíjense, en este tipo de condominio, en el primer trimestre había 2.113 condominios listados y se vendieron 1.985 condominios. Esto es extremadamente interesante. Es decir, prácticamente se vendieron todos los condominios que estaban listados. Sin embargo, yo considero lo siguiente: se añadieron 1.600, miren esto, 1.620, ¿verdad? Del primero para el segundo trimestre, el cual hace un total de 1.778 condominios listados, un averaje de ventas por mes de 612 condominios, lo cual nos da un inventario de 2 a 4 meses. ¿Qué significa un inventario?
de 2 a 4 meses. Esto significa que si ninguna otra propiedad entra en el mercado en este trimestre, en el trimestre 3 nos quedamos sin condominio. ¿Ok? No tenemos inventario de propiedades construidas en este momento para la cantidad de demanda que está sucediendo en la Florida. Entonces, esto es algo que es muy interesante, pienso que es muy atractivo y llama mucho la atención porque nos permite a nosotros poder sacar una conclusión básica. Vamos a ver cuál fue el nivel de apreciación entonces de estos condominios de 10 a 30 años, fue un 7%. De nuevo, comparado con el año anterior, históricamente, obviamente, del 2022 al 2023 tuvimos una apreciación muy significativa, ¿verdad? Y venimos de lo pre-COVID, como estábamos hablando, y miren, si alguien hubiese comprado durante el COVID, miren la cantidad de apreciación que estuviésemos viendo. Pero este 7% es únicamente comparado con el año anterior. Adicionalmente a eso, entonces, vamos a ver qué sucede con los de 30 años o más. En el primer trimestre, y aquí es donde está la gran mayoría de los condominios y el problema, donde si un realtor o si un profesional inmobiliario te dice que conoce perfectamente el mercado, es complicado porque todos estamos navegando en las mismas aguas y necesitamos la data para poder saber qué comprar, cuándo comprar e incluso cuándo vender. Esta gran mayoría de personas decidieron vender porque no pueden pagar sus asociaciones de vecinos o sus condominios. Miren, el primer trimestre hubo 15.759 propiedades a la venta y nada más se vendieron 1.115. Imagínense esto. Añadieron 3.172 y para el segundo trimestre teníamos 17.776 propiedades usadas a la venta, la cual los condominios son extremadamente caros. Tengo personas que salieron de pagar de $1.000 al mes a $5.000 al mes de condominio. Algunos tenían sus unidades pagas líquidas cash y pagaban era $1.000 al mes de condominio, al mes, no anual, al mes, y ahora estas propiedades es prácticamente imposible venderlas. Tuvimos un promedio de venta de unas 382 unidades como tal, y aquí hay más de 2 años de inventario. Es decir, estas propiedades no se están moviendo, no se están vendiendo, no son una oportunidad de negocio para ninguna persona en este momento. Esto tuvo, obviamente, un decrecimiento de un 19%, como lo ven aquí. Un tema garrafal, hay propiedades de estas vendiéndose muy económicas, entonces tenga cuidado, por favor, si alguien le dice que están regalando los condominios en la Florida. Hay que tener mucho cuidado con esto, específicamente en estos condados, Miami, Broward y Palm Beach. Y la razón es que no alcanza la renta, si es a nivel de inversión, para poder cubrir, no es negocio, para poder cubrir lo que son estos condominios, pues el costo de la asociación, más los property taxes, más un tema de seguro también. Hay que tener mucho cuidado porque son tan viejos que no voy a decir que se pueden caer, pero tienen problemas estructurales. Entonces, total de actividad y haciendo otro resumen de todo lo que he hablado hasta ahora, un resumen adicional. Tuvimos en unidades de 10 años, ¿verdad? Se vendieron prácticamente todas, todo lo que entró salió, es muy atractivo, 10 años o menos. Los nuevos condominios, con la nueva ley, eso no va a suceder porque son nuevos, tienen construcción nueva y ya tienen reservas para reemplazo, los que están en preconstrucción, pues. Entonces, los de 10 a 30 años, miren lo que sucedió, está, digamos, estable y ya muchos de ellos ya se pusieron al día con las reservas. Y las mayores de 30 años es la que da la gran mayoría de estos 20.000 unidades que estamos hablando, que están en este momento o que estaban al final del primer semestre listadas. Posteriormente, cuando tengamos los nuevos números, del tercer trimestre o del tercer y cuarto trimestre, les daré una actualización sobre estos números. Ahora, hay algo muy importante. El tercer distrito o la corte, distrito de la Florida, pues es la segunda parte que les quería explicar.
Hay algo que se llama condo buyout. Algunas personas dicen, no importa, yo tengo ese condominio de hace 30 años allí o es momento de comprarlo ahorita barato porque después me van a comprar todo el edificio. Sí, esto llegó a suceder en un momento determinado. Sin embargo, quiero que sepas que en marzo del 2024 pasó una nueva ley que para comprar todo el edificio, que normalmente compraban todo el edificio, lo tumbaban y construían un edificio totalmente nuevo, y esto está sucediendo en algunas zonas y en algunos terrenos de Miami. Sucedió para el año pasado y ha sucedido muchas otras veces. Te pagaban un buen dinero por ese edificio. O algunas personas pueden decir, yo compro un apartamento económico hoy en día y cuando compren todo el edificio me van a pagar un dineral, 3 veces el valor de la propiedad. Pues con esta nueva ley eso no va a suceder en ningún momento en los próximos meses, debido a que ahora el 100% de todos los dueños tienen que estar de acuerdo para vender sus apartamentos. Y eso es muy difícil, que el 100% de a lo mejor 70 unidades, 30 unidades, todos estén de acuerdo en vender el apartamento, porque hay personas allí en esos edificios de mayores de 30 años de edad en los edificios que tienen sus propiedades pagas cash, son retirados y están allí. Obviamente se han hecho ventas, por ejemplo, en Bal Harbour hay una reciente que se hizo que se llama Rivage y vendieron todo el edificio completo antes de esta ley y ahora van a construir un edificio donde los apartamentos comienzan en 2 3 millones de dólares. Entonces, eso no va a suceder en este momento y eso va a ser todavía más difícil que todos esos edificios de 30 años de edad, la gente se quede, como dicen en América, stock con su unidad allí. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora lo que es la parte de resale o de reventas de las unidades. Quiero estar seguro de que se entienda esta siguiente parte, por eso me he tomado un momento y un tiempo para poder explicarla bien. Esta ley que acabo de mencionar aplica para todos los condominios que tienen más de 3 pisos. Normalmente un single family home está categorizado menos de 3 pisos, normalmente tiene dos. Entonces, la ley que acabo de mencionar no afecta a estas propiedades. Entonces, vamos a analizar qué sucede. Ellas no están sujetas a esta asociación de condominios, quizás si tiene o es gated o es cerrada y tiene algún otro tipo de mantenimiento, pero no tiene esos mantenimientos tan elevados como tiene un edificio. Estas estadísticas aquí ha bajado un poco el inventario y vamos a explicar ahora luego por qué, porque es muy interesante. Y es este total de actividades y hemos dividido en tres formas todas estas casas, por decirlo así, o single family home. Las tipo A, las tipo B y las tipo C. Las tipo A son propiedades que están categorizadas de 15 años o menos, ¿ok? Tienen menos de 15 años, tipo contemporáneo y normalmente están en el agua. Tienen acceso al agua, tienen acceso al intracoastal, es decir, normalmente como ustedes vieron, puedes parquear o puedes parar tu yate, tu bote, moto de agua, etcétera. Esas son las propiedades tipo A. Las tipo B son las propiedades que no tienen acceso al agua. Son idénticas a la tipo A, pero no tienen acceso al agua. Son menos de 15 años y están muy cerca del agua, pero no tienen acceso directo al agua. ¿Ok? Son idénticas. Las tipo 6 es todo lo demás. Todo lo demás que está entre el intracoastal hasta los Everglades. Es decir, recordemos que la zona de estos condados tenemos a un lado, si usted ve el mapa, a un lado tenemos el mar, del otro lado tenemos el pantano, los Everglades. Son todas las propiedades que oscilan normalmente entre el medio millón de dólares a 1,5 millones de dólares. El averaje es 850. Por lo tanto, estas propiedades hay un gran inventario. Es muy bueno que exista este inventario debido a que todas estas compañías que son del Fortune 500, que vienen a trabajar, a abrir, y de esto tenemos otros videos de estas compañías y de las logísticas y todo eso, todas estas personas que quieren nuevas escuelas, que tienen niños pequeños, que vienen a trabajar a estas empresas que tienen posibilidades económicas, esto es un inventario que les va a servir a ellos para comprar o bien para que usted compre, invierta y que ellos renten por un periodo de tiempo. Entonces,
A mí me complace mucho de que existan estas propiedades también, porque son muy buenas opción de inversión también, lógicamente. ¿Qué ha sucedido con estas propiedades? Las propiedades han tenido un incremento de un 6%. Obviamente el mayor incremento fue durante COVID, donde las personas vivían en un apartamento y decidieron mudarse a unas casas. Si ustedes ven esta gráfica, eso tiene mucho sentido. Pero de nuevo vuelvo a insistir de que si hubiésemos comprado una propiedad durante el COVID, mire el valor que tendríamos hoy en día. Entonces, es muy atractivo este tipo de inversión y va a satisfacer la necesidad de la persona que no quiere vivir en el agua porque no tiene yate, de la persona que es un trabajador, un ejecutivo medio o medio alto, que definitivamente tiene hijos jóvenes, todavía van a la escuela o cerca de la universidad y quiere vivir en estas zonas que son muy buenas y muy atractivas también. Entonces, dicho esto, creo que podemos sacar una buena definición de ese tipo de propiedades. Ahora, si hablamos del forecast antes de que termine el año, ¿de qué podemos hablar? Aquí me voy a tomar un poquitico de tiempo para explicar. Nadie tiene una bolita mágica, pero sí es importante escuchar las opiniones basadas en la data, en la información que tenemos aquí. Bien, con respecto a esta predicción, creo que es importante entender lo que es la reducción de las tasas de intereses. Si muy bien dicen que las tasas de intereses estaban elevadas y lo que buscaron fue controlar un poco la inflación, eh, existe una demanda real y el Fed aparentemente ya en este momento que estamos hablando con esa baja de tasa de interés, hubo muchas personas que no podían comprar, que están comenzando a calificar y definitivamente es posible que lo vuelvan a bajar. Tendríamos que chequear muy bien cuáles son esas políticas. Sin embargo, con todo un panorama que tenemos de todas maneras, con una nueva elección presidencial que va a ser importante para el país y para el resto del mundo, pues tenemos que observar muy bien lo que son esas bajas de intereses y yo concuerdo directamente y también el señor Craig que crea este reporte y muchos desde hace mucho tiempo con la señora Bárbara Corcoran y esto lo decía yo en clase. Normalmente me identifico con estos líderes porque definitivamente tenemos pensamientos similares. Todo aquel que sigue esperando que las tasas de intereses bajen, que están como que dicen en la barrera esperando, ¿no? Que están allí viendo los toros desde la barrera. Una vez que ya califiquen, van a salir a comprar y eso va a hacer que de nuevo las propiedades aumenten de valor por un efecto de demanda. Y definitivamente muchos países también de Latinoamérica han sido afectados geopolíticamente por distintas situaciones y eso hace que se coloque el dinero en la Florida, en los Estados Unidos. Posteriormente voy a tener otro reporte hecho por el National Association of Realtors, el cual van a tener acceso, el cual habla cómo el estado de la Florida, cuando todo el globo terráqueo piensa en comprar bienes raíces en los Estados Unidos, él es uno de los estados y el estado número uno para inversión, siempre se lo intercambian lo que es Florida y Texas. Pero vamos a ver cómo el National Association of Realtors, por data, siempre da de número uno, si mal no recuerdo, los últimos 13 años el estado de la Florida. Entonces, es interesante entender que lo que llaman el Sun Belt, ¿verdad? O el cinturón del sol, que son estados del sur, son muy atractivos debido a que el norte de los Estados Unidos viene un invierno siempre de una u otra manera. La gran mayoría de las personas canadienses que siempre compran en el sur de los Estados Unidos, específicamente en Florida, todo el mundo sufre de algo que se llama artritis y es muy interesante de que esos dolores se acrecientan con el frío, se incrementan, se ponen más intensos y las personas terminan invirtiendo entonces en el estado de la Florida o vienen a rentar, porque se vienen un par de meses los famosos snowbird, ¿verdad? Entonces es muy atractivo eso. A nivel de nuevas construcciones, ¿qué sucede con las nuevas construcciones? Obviamente tenemos los condominios tradicionales, tenemos los short-term rentals,
conocidos hoy en día como aquellos de Airbnb y todo eso, y vamos a hablar de todo esto que está sucediendo desde Coconut Grove hasta Pompano Beach al este de la I-95. Hay un corredor que es la I-95, en el cual en ese otro video yo les comento las distintas zonas y es muy interesante entender qué sucede con las nuevas construcciones. Este es el total de las construcciones. Voy a hacer una pausa aquí porque es muy interesante que usted lo analice. Estas son todas las nuevas construcciones que hay. Cuando estoy hablando desde Coconut Grove, está aquí abajo, donde ven Coconut Grove a mano izquierda, si usted lo ve. Hasta arriba está Pómpano, el análisis. Y la I-95 es una autopista. Aquí está el aeropuerto directamente, donde tengo la manita. Aquí está el aeropuerto y aquí hay una autopista que cruza la I-95 que llega hasta arriba, hasta Baltimore, ¿ok? Entonces estamos hablando todo lo que está de la I-95 hacia acá, hacia el mar. El mar está aquí abajo donde dice The Beaches y todos los puntos rojos que usted ve son condos tradicionales. Los azules son short-term rental, están autorizados para hacer short-term rental. Y aquí está el total de unidades y condo buildings que se van a construir. So, el total de unidades van a ser 22.000 unidades y el total de condominios en este momento son 112. Esto ha sido bien analizado en cada una de estas zonas, todo lo que podemos ver y tenemos acceso a todas estas unidades. Es algo que es bien interesante. Tengo en la parte de abajo la división de lo que llaman el Downtown Corridor, ¿verdad? En la parte de Downtown como tal. Tengo adicionalmente a eso lo que son el de beaches en la parte de la playa, un sector donde tenemos North Miami Beach, tenemos Aventura, tenemos una zona muy interesante aquí que se llama North Bay Village, el cual van a recibir también un video de qué está sucediendo en esa zona. Y tenemos la parte de Broward County, que es también extremadamente interesante. Es una zona donde yo le apostaría mucho en el sentido de que está más económicos los seguros y los insurance que en el propio downtown. Entonces, si estamos hablando de zonas que hay que analizar y que entender, sería obviamente la zona de downtown, la zona intermedia, que tenemos aquí, la zona de las playas, donde tenemos acceso al mar. Aquí está nuestro querido amigo Jeff Bezos, y la zona que está en Fort Lauderdale, que tiene tremendo aeropuerto, que está aquí arriba, si se dan cuenta, tenemos el aeropuerto a mano izquierda de Miami y el aeropuerto de Fort Lauderdale aquí a mano derecha, que es muy atractivo, que es por donde vive Messi, también que tiene acceso al agua, entonces es una zona muy atractiva. A ver, déjeme analizar algo más aquí. Muy bien, entonces, algo muy importante, que es un slide que no tengo aquí, pero se chequearon en el 2023 toda la información de los condominios que se vendieron y lo que llaman traditional condos, ¿verdad? Lo que son tradicionales, es decir, que no son short-term rental. Hay una cantidad, una demanda grande y una cantidad de demanda por estos tipos de apartamentos. El año pasado se vendieron 49.005 unidades tradicionales, apartamentos, ¿verdad? Y nada más 1.016 los que son tipo Airbnb. Ojalá no hubiesen añadido tantos condominios de estos Airbnb porque hay una necesidad de que los constructores entiendan lo que es la importancia de que personas se están mudando para la Florida. Hay un dicho por allí que dice que los americanos y la gente de New York descubrieron a la Florida como tal y específicamente a Miami, especialmente durante la pandemia, y se mudaron para esta zona. Por lo tanto, no es tanto el turista que viene, como la demanda y la necesidad que hay de personas que vivan acá. Entonces, por eso que la parte de preconstrucción es muy interesante, porque va a tener una apreciación en el valor en el futuro. En los últimos 20 años, vamos a hablar de estos ciclos que sucedieron. Vamos a analizar aquí tres ciclos. Obviamente, el primer ciclo del 2001 al 2010 fue una exageración. Se construyeron alrededor de casi 60.000 unidades. Fueron 275 edificios que se construyeron, exagerado, y obviamente sabemos lo que sucedió durante ese ciclo, ¿verdad? Ya después del 2012, cuando vuelve a arrancar hasta el 2020, se construyó el monto necesario para la demanda que tenía la Florida y se absorbió, ¿ok?
Ahora, ya en este ciclo, después del COVID, del 2021, cuando arranca de nuevo, tenemos una escasez. Corrientemente tenemos 11.322. Estamos alrededor de, y esto es para los desarrolladores, obviamente, estamos alrededor de solamente 20 que se están construyendo de todo esto que hemos visto y tenemos alrededor de 59 en preconstrucción. Esto es bien interesante. Estos 20 son alrededor de unas 4.000 unidades que apenas se acaban de comenzar a construir para hacer delivery en los próximos 2 años. ¿Ok? Entonces, es bien interesante. Hay una escasez en este momento de este tipo de unidades y de este inventario. Hablemos entonces de la demanda. Esta va a ser la sección más corta. La demanda somos todos que estamos allí viendo y esperando cómo comprar, qué comprar, dónde invertir, dónde colocar el dinero y personas que necesariamente tienen que vivir en alguna parte. Yo siempre digo que real estate lo afecta todo o todo es afectado por el real estate y viceversa. El gobierno ejerce control y la población es algo muy interesante. Miren, miren la siguiente data y yo en todas las clases la he dicho. Y cuando vi esta lámina también dije, nunca estuve mal. Yo antes hablaba de un número menor y ahora hablo de este mismo número de la población. Yo hablo de 8 billones y aquí hay 8,1. Miren, hace 100 años había 1,5 billones de habitantes en el planeta Tierra. 100 años después, ahora somos 8,1 billones de habitantes en el planeta Tierra. Es decir, nuestras generaciones, nuestros ancestros han vivido por más de 10.000 años, ¿verdad? En la Tierra, pero en los últimos 100 años hemos adicionado más de 6 billones de habitantes en el planeta Tierra. Hay una necesidad y obviamente entendemos que lo que es India y China son aquellos que tienen la mayor cantidad de habitantes, pero Estados Unidos siempre ha sido el número 3 a nivel de crecimiento de habitantes. Entonces, esto creo que es muy importante porque hay una necesidad de servicios, de vivienda y a nivel de logística muy interesante. La población, obviamente, estamos superando los más de 8,1 billones de habitantes y siempre Estados Unidos ha estado allí en ese punto, en esa vanguardia. Hay una demanda que existe y siempre, fíjense, para el 2013 a nivel de crecimiento de estados, California, Texas y Florida estaban allí. Y para el 2023, a nivel de crecimiento de población, tenemos Texas, Florida y North Carolina. Cuando les hablaba hace rato de que el estado número uno por inversión es Florida, no estaba hablando de crecimiento, estaba hablando de inversión extranjera y posteriormente vamos a poder analizar esas estadísticas, esos números, que es toda la inversión extranjera que sucede por país en los Estados Unidos y exclusivamente en la Florida. ¿Qué sucede? Otros estados, no solamente el resto del mundo, otros estados experimentaron en el 2023 pérdidas diarias, donde imagínense Nueva York número 50 y California número 49, donde todas estas personas siguen viniendo exclusivamente y tenemos una data donde siguen viniendo para la Florida, donde más de 1.000 personas llegan diariamente al estado de la Florida a residir y esto va a ser un crecimiento que es significativo a nivel de números. Entonces, queremos entender que hay una eh, emigración de otros estados, inmigración. Esto por causa de algo que se llama state tax o reformas también de estatales, reformas de IRS, de reformas tributarias, donde benefician, en los dos estados que mayor se beneficiaron, reforma, si mal no recuerdo, número 17 del IRS, donde el estado de la Florida y el estado de Texas fueron beneficiadas a raíz de esto. Se hizo esta data y se buscó esta data buscando cuáles son las economías más grandes en los Estados Unidos. A mano izquierda tenemos California, Texas, New York y Florida como economía. Sin embargo, si se quisiera colocar el estado de la Florida como una economía a nivel mundial, si esto fuese un país a mano derecha comparado con el resto de las economías basado en el Gross Domestic Product, en el GDP, el estado de la Florida como tal fuese número 14 a nivel mundial a nivel de GDP de producción. Creo que es algo, un número muy interesante de analizar, de entender su crecimiento y de entender que a nivel de números no es una pasión simplemente comprar o invertir en la Florida, sino que es una realidad a nivel de ingresos, ¿no? Hay un video muy interesante, si alguno estaría interesado de verlo, a nivel de crecimiento de población desde 1920 hasta el 2023.
Aquí vemos cómo han seguido creciendo y siguen creciendo los estados. Esto es un video dinámico que existe en YouTube. Si alguno de ustedes necesita más información o quiere ilustrarse un poco más, con mucho gusto hablan conmigo y se contactan. Entonces, pues en fin, hay algo que es muy interesante, que es este crecimiento de población, demanda, oferta y demanda, valores de propiedades, y podemos conversar luego de lo que es el retorno de capital. Queremos felicitar exclusivamente, si ustedes ven aquí, a esta constructora PMG, que es el primer edificio Waldorf Astoria, que tiene 100 pisos, el primer edificio que se construye en toda la Florida y al sur de Nueva York, donde estamos hablando que la demanda ya no es un tema vacacional. La demanda es de empresas que se radican aquí, que van a estar aquí en la Florida, y esto definitivamente va a cambiar el skyline y todo lo que es el lineamiento del cielo, cómo se ve exclusivamente Miami, porque no existía edificios de 100 pisos y este es el primero. Waldorf Astoria, una marca reconocida a nivel mundial, donde va a tener una construcción icónica, y ahora hay otros edificios adicionales que existen de 60 pisos, de 80 pisos. Entonces, felicidades a esta constructora definitivamente por traer y ser una constructora de vanguardia que viene de Nueva York. Entonces, estamos hablando de capital genuino, capital que existe, ¿verdad? Ya en este momento en la Florida, y que ya hicieron breaking ground, ya están construyendo, y esto definitivamente lo construyen bastante rápido una vez que ellos comienzan. Existen distintos proyectos en distintas zonas. Por favor, manténgase sintonizados con nosotros. Si les gustó, eh, contáctenos. Si quiere más información, con mucho gusto hagamos un Zoom privado. Usted tiene mi teléfono directo. Si no lo tiene, simplemente pregúntenlo a quien le envió este video, cómo comunicarse con nosotros, y con mucho gusto tengo data e información que soporta esto y mucho más a raíz de, bueno, buenas alianzas que tenemos. Son 23 años trabajando, educando a la comunidad hispana, a la comunidad brasilera también. Entonces, si es algo que sea de su interés y quiere indagar un poco más, me encantaría tener conversaciones privadas con ustedes sobre el futuro de la Florida. Van a tener videos adicionales sobre, de nuevo, las distintas zonas, la logística que viene aquí como tal para estas nuevas construcciones, porque hay un edificio comercial que van a construir tan alto como este, la gente de Citadel que viene de Chicago. Entonces tenemos esta información extra adicional que lo soporta, pero no queremos aburrirle y darle más información de la que se necesita dar en el día de hoy. Para mí ha sido un placer, Oscar Morales Jr., para poder darle esta información. Espero poder comunicarme pronto con ustedes. Bye bye.